Yo soy ingeniero civil industrial y trabajo hace más de 15 años en INAPI y me toca ahora el rol de dirigir la Subdirección de Transferencia de Conocimiento de INAPI, donde una de las cosas, como dice Felipe, que buscamos justamente como servicio público es justamente fomentar el uso de los derechos de propiedad industrial, que es nuestro ámbito de trabajo en particular. Ya les voy a contar un poquito más. Por eso somos Instituto Nacional de Propiedad Industrial, pero también fomentar el uso de mecanismos de propiedad intelectual en general para justamente resguardar el conocimiento que ustedes generan en términos empresariales todos los días, a cada rato, y que justamente son un elemento gatillante para que se pueda generar cooperación. Y a veces eso no es tan, no está tan, no es tan evidente. Y cuando efectivamente avanzan en procesos de transferencia tecnológica, sobre todo a nivel global, se cruzan con la pregunta del socio o del venture capital o del inversionista que dice, ok, ¿y esto está protegido? Y ahí como que, oh, parece que algo se nos olvidó en el proceso. Entonces, la idea es justamente poder conversar. Yo tengo una presentación preparada, pero obviamente la idea, más que tener una presentación expositiva, es que podamos zanjar dudas, consultas que ustedes tengan. Así que usen obviamente el chat, la mano, todas las cosas. Yo ya he aprendido a usar el Zoom, así que y soy mujer, así que puedo usar varias cosas al mismo tiempo, que no hay problema. Que tiene ventajas y desventajas. No tengo fuerza, pero sí tengo la capacidad de manejar varias herramientas. ¿Ya? Así es que eso. Y yo antes de partir, ahí ya les compartí la presentación, me gustaría que en el chat, en una frase, me pusieran ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí un día viernes a las 12 del día cuando podríamos estar pensando ahí en el aperitivo? ¿Qué los motiva? ¿O hay algo que los preocupa también? Puede ser. Así como solo para ir, para yo tener un contexto de dónde puedo reforzar algunas ideas que ustedes consideren que les parece más atingente. O Héctor, levantaste la mano, si quiere abrir el micrófono, también puede ser. Sí, hola. Soy Héctor de Bioprocess. Nos incorporamos hace poco al círculo de Eurochile y bueno, mi intención en particular es como que últimamente la empresa ha crecido y nos hemos pillado con muchos momentos en donde hay que eh, generar los contratos, ver el futuro de los licenciamientos de algunos desarrollos tecnológicos que se están generando en universidades, negociarlos, conversarlos y en rubros que son relativamente nuevos desde lo que significan los productos biodegradables. Entonces, desde ahí como que he conversado, he asistido a diferentes charlas de NAPI, me lo pasaron en algunas U, pero igual siempre es bueno como ir actualizándose y ver cómo está la legislación también, digamos, al respecto y cuál es el proceso protocolar, digamos, para poder eh, patentar o proteger en realidad tanto una marca o un producto, etcétera. Así que eso. Y Súper. gracias, muchas gracias por la invitación también y por la oportunidad. Gracias, Héctor. Súper, ya. Aquí hay dos cosas interesantes también, temas de conocimiento normativo que nos pone David y efectivamente también que están desarrollando algunas tecnologías, software y les gustaría saber cómo podría ser protegido. Ya, súper. Me van interrumpiendo si ustedes quieren ahí profundizar en algunas cosas. Yo voy a tratar también ahí es interesante lo que plantea Héctor porque siempre desde el punto de vista uno puede verlo desde dos puntos de vista, mejor dicho. Uno tiene que ver con cómo yo protejo los desarrollos tecnológicos que estoy haciendo o los signos que quiero proteger para distinguirme en el mercado. Y otra cosa tiene que ver también con la adopción de tecnologías que es de terceros. ¿Ya? Que ahí también es distinto, es desde otro punto de vista, pero también efectivamente, sobre todo cuando dice el tema de los contratos tecnológicos con universidades, por ejemplo, es decir, ellos hacen un desarrollo y yo efectivamente soy el agente que adopta esa Pues ahí tecnología. está el... Tengo que tener cierto Talento. Entonces, así es que es interesante la doble visión, o sea, tanto como generador de conocimiento, como protejo y como receptor de un conocimiento de un tercero, ya sea nacional o internacional. Ojo.
Entonces, primero contarles qué es INAPI. INAPI, como ya les decía, es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que al igual que Eurochile también fue creado por ley. Es una ley de la República y por lo tanto, como en ese contexto, ¿cierto? Como servicio público, nosotros podemos hacer lo que nos mandata la ley. ¿Y qué es lo que mandata la ley específicamente a INAPI? El registro de marcas, patentes, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, diseños industriales, modelos de utilidad. Ese es el ámbito de acción de INAPI en el marco de la propiedad intelectual. En la siguiente lámina les voy a mostrar un poquito más el contexto general. Nosotros somos uno de los 3 servicios públicos que se dedica al ámbito de la propiedad intelectual y específicamente somos los encargados del registro de los derechos de propiedad industrial. Es decir, cada vez que ustedes quieren registrar una marca comercial para utilizarla en el territorio nacional, o solicitar una protección de una invención que, de nuevo, que no sale en el territorio nacional, es a INAPI como servicio público que deben acudir. También es importante que ustedes sepan que nosotros somos un tribunal de primera instancia para juicios de oposición, es decir, si alguien durante el proceso de tramitación de una solicitud de marco de patente considera que lo que ustedes están pidiendo afecta un derecho de ellos, efectivamente es a INAPI que debe acudir. Pero si eventualmente ustedes tienen un derecho ya concedido, una marca o una patente que está en vigencia en el territorio nacional y un tercero infringe su derecho, utiliza la marca, por ejemplo, inadecuadamente, sin su permiso, obviamente sin su consentimiento, o utiliza una tecnología que ustedes tienen patentada en Chile, no es a INAPI quien tiene que venir, es a los tribunales de justicia ordinarios y a las policías que hoy día, tanto Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile, tiene brigadas específicas de propiedad intelectual, es decir, pueden perseguir el delito. Pero es interesante que ustedes sepan que cuando un tercero infringe el derecho, es el titular, es decir, ustedes como dueños de esos derechos quienes deben de hacer la acción. ¿Ya? No es de mérito propio de la Policía de Investigación. O sea, cuando nosotros vemos en la calle, por ejemplo, que hay evidentemente personas que están comercializando, por ejemplo, literatura o dispositivos, cualquier cosa sea, que uno entiende que eso es copia o vulnera derechos terceros, lamentablemente la policía no puede hacer una acción, sino el titular de ese derecho le pide a la policía que haga una acción. Entonces, ahí hay que tener súper claro eso. Y también tenemos un rol justamente en la difusión del conocimiento tecnológico que ya les voy a contar, es decir, cuando ustedes solicitan un derecho de propiedad industrial hay mucho conocimiento que queda disponible y ese conocimiento es público. Y nosotros como INAPI y como todas las oficinas de propiedad industrial del mundo tenemos el deber de hacer esa difusión, porque es como el contrato social de la propiedad intelectual, es decir, nosotros te concedemos un derecho de exclusiva que en términos de mercado es un monopolio, ¿cierto? Que en términos de mercado es muy potente, pero a cambio de este monopolio, el Estado te pide, cuéntame de lo que sabes, porque con eso que tú supiste y aprendiste, toda la sociedad se puede aumentar su acervo tecnológico y de conocimiento. Entonces, es esta contrapartida, ¿cierto? Los derechos de propiedad industrial en términos del conocimiento son públicos, pero en términos de la tecnología que ustedes protegen es privada. Esta es la diferencia. Y también somos asesores en materia de propiedad intelectual en todo lo que tiene que ver con tratados, por ejemplo, ahora con la Unión Europea, ¿cierto? Se acaba justamente de actualizar el tratado de cooperación que se tiene en acuerdos comerciales, pero también tenemos con Estados Unidos, con esta y distintos países del mundo donde efectivamente hay capítulos muy extensos y largos en materia de propiedad intelectual. Y ahí también nosotros participamos, así como otros temas jurídicos y legislativos a nivel nacional. Bien, nosotros entonces, como yo les decía, en INAPI, esta imagen que ustedes están viendo ahora en pantalla, lo que está contenido en la parte de arriba en azul es lo que tiene el ámbito de acción INAPI, es decir, nosotros somos el organismo al cual ustedes tienen que acudir si quieren solicitar el registro de una marca, de una patente, que ya sea de invención o de utilidad, lo vamos a ver un poquito más, o en el caso que tengan un secreto, no es a INAPI que tienen que venir, pero sí tienen que mantener el secreto de acuerdo a lo que establece la ley 19.039, que es la ley que regula los derechos de propiedad industrial en Chile. Pero también hay dos otros organismos, como yo les mencionaba antes, que tienen atribuciones en materia de propiedad intelectual en Chile. Y uno muy relevante, y a propósito de la pregunta que hace justamente Cristian, tiene que ver con todos aquellos ámbitos relacionados a el derecho de autor y conexos. Cuando ustedes generan una nueva creación intelectual,
ya sea una obra científica, literaria o artística, por ejemplo, un libro, por ejemplo, una escultura, por ejemplo, una pintura, no es a INAPI a donde deben venir a solicitar la protección, sino que es al Departamento de Derechos Intelectuales, que hoy día en Chile depende del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Lo digo ahora porque antes dependía del Ministerio de Educación. Eh, y es este Departamento de Derechos Intelectuales que hace un depósito de su obra, es decir, reconoce que la obra tiene un creador intelectual y por lo tanto lo que hace el departamento es reconocer esa autoría. ¿Cuál es la principal diferencia entonces entre, hay un poco a propósito de la pregunta de Andrés, entre la propiedad industrial y el derecho de autor? Que el derecho de autor nace cuando ustedes crean una obra, es decir, ustedes están tomando nota en un cuaderno, en un iPad, lo que sea, ¿cierto? Y esas notas, si es que no están reproduciendo específicamente tal cual lo que yo estoy hablando, es de su propiedad. Y por lo tanto, yo con esta obra voy al Departamento de Derecho Intelectual y le digo, ¿sabes qué? Quiero que usted me registre que esta obra es mía. ¿Por qué es relevante en Chile el derecho de autor? Porque el software está en esa categoría. El software, ¿ya? Como una, en el fondo estoy hablando del programa objeto, del programa fuente, ¿cierto? Como un conjunto de instrucciones, cabe en esa categoría. Y por lo tanto se registra en el Departamento de Derechos Intelectuales, ¿ya? Distinto es el caso en que usted tenga una máquina que tiene un procedimiento de operación que se traduce en un software. Y ahí efectivamente tú lo puedes incluir dentro de los ámbitos de una patente, porque no sé, porque la máquina y el software son un todo, ¿cierto? Pero no como protección al software en particular, ¿ya? Ahí hay que tener varias cosas son interesantes. El software es bien un poco atípico, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en la oficina de Estados Unidos, el software se protege en la oficina de patentes, porque lo tienen considerado en su ley de patentes, ¿ya? Como un mecanismo de protección. Nosotros en Chile y en general en el resto del mundo, la excepción es más bien Estados Unidos, efectivamente el software se protege por la vía del derecho a autor. Ahora, estas discusiones siempre están como vigentes, porque a propósito de hoy día la proliferación de la inteligencia artificial y del desarrollo de las máquinas cuánticas, efectivamente esto puede ir mutando en el tiempo, eso les quiero decir, pero el estado del arte actual es que efectivamente cuando usted quieren proteger un software, efectivamente está en esa vía. Ahora, el software también se puede ver como un procedimiento. Entonces ahí a veces puede caber en el ámbito de las patentes. Entonces hay que ser bien eh, riguroso con respecto a qué es lo que quieres proteger en un software, ¿ya? Y la tercera opción es las variedades vegetales. Es decir, yo no sé si hay alguno de ustedes aquí que sea, por ejemplo, productor de frutícola o de alguna variedad vegetal, ¿cierto? Y ese tipo, por ejemplo, si yo genero una nueva variedad de fruta, un nectarín que es resistente a las heladas, por ejemplo, esa nueva variedad de nectarín se protege a través de la vía de nuevas variedades vegetales y eso está hoy día en el Servicio Agrícola y Ganadero, específicamente en el Departamento de Semillas, donde ustedes tienen que demostrar efectivamente la estabilidad de la semilla que se va dando en el tiempo, etc. ¿Ya? Por lo tanto, este es el gran escenario en el cual uno tiene que moverse cuando tiene que tomar la decisión de cómo proteger los intangibles que van generando a propósito de sus procesos empresariales. En el mundo de la propiedad industrial, los más usados en Chile, si ustedes me preguntan, es el mundo de las marcas, ¿cierto? Sí, todos los signos distintivos que los permiten a ustedes diferenciarse en el mercado con respecto a su competencia. Por ejemplo, ahí veo Bioprocess, Mega Electric, Espiral. Normalmente son nombres comerciales que identifican a una empresa de otra. Y por lo tanto, eso se registra en INAPI, ¿sí? Y ahí pueden haber marcas de producto, marcas de servicio. A veces, por ejemplo, hay una marca paraguas que tiene varias submarcas bajo esa marca. Por lo tanto, hay distintas también opciones de proteger esos tipos de desastres. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta ahí, creo que ahí voy cubriendo todas las cosas que están diciendo. Entonces,
Lo importante aquí es que estos derechos de propiedad intelectual que yo les mostré en la lámina anterior no son excluyentes. O sea, yo puedo tener para una misma creación intelectual, un mismo activo intangible, varias opciones de protección en el mismo producto o en el mismo servicio. Por ejemplo, si ustedes piensan en un teléfono móvil, el teléfono móvil tiene una marca normalmente, ¿cierto? Tiene también tiene una forma estética, tiene un diseño, ¿cierto? Tiene software involucrado, ¿cierto? Y tiene circuitos electrónicos, micrófono, integración de tecnología, y todas ellas están en un mismo objeto, ¿cierto? Como integrado. Y por lo tanto, uno podría, de hecho, un celular tiene hoy día más de 300, entre 300 y 500 patentes que están ahí involucradas en cómo procesa los datos, en la transmisión de información, etc. Y por lo tanto, lo interesante es que estos derechos no son excluyentes entre sí. O sea, yo puedo tener tantos como quiera y tantos como sea capaz de demostrar que mi producto tiene efectivamente las características para ser protegido, como también los recursos que tengo disponibles. Y también, muy relevante, la estrategia de negocio que yo quiero desarrollar con mi tecnología. Porque puede ser también que mi ámbito de desarrollo tecnológico o el negocio en el cual estoy involucrado tiene una curva demasiado corta de tiempo, y por lo tanto la pregunta es, ¿hace sentido tener un proceso de protección de patentes que en promedio hoy día dura en Chile 3 años y medio? Si a lo mejor en 3 años y medio más el mercado ya no va a existir. No sé, a lo mejor la respuesta es sí, porque efectivamente yo no solamente quiero estar en el mercado chileno, quiero estar en el mercado europeo, quiero estar en el mercado asiático, no sé, ¿ya? Entonces, desde la propiedad industrial, nosotros podemos ayudar y orientar a la protección, pero desde el modelo de negocio es la pregunta que debe hacer, o la atención que debe hacer hacia la propiedad industrial, de cuál es la mejor forma de proteger el activo intelectual que yo tengo de acuerdo a lo que yo quiero hacer en mi estrategia de negocio. Y esa es una respuesta que no está en la propiedad industrial, una respuesta que está en el negocio, pero que efectivamente es muy relevante. Entonces, uno puede optar por estas distintas opciones, como les digo, de protección, dependiendo de lo que efectivamente quiera lograr a nivel comercial. Entonces, ahí, por ejemplo, yo les puse un artefacto eléctrico, pensemos en un hervidor, en una cafetera. Todos los días, todos lo usamos, ¿cierto? Entonces, una cafetera tiene marca, tiene, por ejemplo, Dolce Gusto y Nespresso tienen un diseño industrial además protegido. La forma estética de la Nespresso es un diseño industrial italiano que está protegido. Tienen derecho a autor. Uno abre la caja y ¿qué es lo primero que se encuentra? Un manual, que nadie lo lee, pero es un manual de instrucciones, ¿cierto? Dice, encienda la cafetera, póngale agua la primera vez, no sé qué, y una serie de cosas. Eso tiene derecho a autor, ¿cierto? Tiene patentes, el sistema de cómo efectivamente el agua ingresa a la cápsula, eso está patentado. Y tiene marcas, páginas web, circuitos integrados, etc. ¿Ya? Entonces, si uno piensa en un objeto, podría verlo muy simple hoy día, efectivamente, en términos de protección intelectual, tiene una rigurosidad bastante completa. Ahora, otras cosas que son interesantes, algunas yo ya también se las he ido un poco eh, deslizando, es que, ¿sí? ¿Alguien quería hablar por ahí? No, ya. Que los derechos de propiedad industrial son territoriales. Entonces, cuando yo les dije, si ustedes quieren proteger en Chile su signo distintivo, tienen que venir a INAPI. Esto es interesante porque los derechos de propiedad industrial son territoriales. Es decir, tienes que ir a cada uno de los países donde quieres tener el monopolio de uso a solicitar y que se te conceda el registro. No solamente basta con que se solicite, sino que además yo tengo que tener efectivamente el derecho concedido como tal. Ahora usted me puede decir, o sea, si yo quiero que mi tecnología efectivamente pueda tener exclusividad de uso en 10 países del mundo, ¿tengo que ir a los 10 países del mundo a solicitar la protección? La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Y esto es una ventaja también de nuestro país, es que nosotros hoy día estamos adscritos a los dos principales tratados de cooperación, tanto en materia de patentes como en materia de marcas, que nos permite a través de un único proceso de solicitud ingresar a todo el sistema internacional. Pero
tiene sus pros y sus contras. O sea, nos permite ingresar, pero luego efectivamente tengo que seguir con trámites locales, pero puedo hacer un proceso de tramitación con, más expedito, con unas tasas exclusivas, etc. En Chile hay un ejemplo de alguien que tiene 52 registros en el mundo, que es Crystal Laguz. Si lo conocen, ¿cierto? Él tiene 52 patentes registradas a nivel global. Y por lo tanto, efectivamente, eso implica manejar una cartera importante también de activos de propiedad intelectual que maneja hoy día Crystal Laguz a nivel global. Y que tiene que ver con su modelo de negocio. Ojo. Ahora, la ventaja, porque si usted decía, pero todo lo que me cuesta, ¿qué gano yo? Bueno, lo que gana es que en aquellos territorios donde usted tiene el derecho concedido, tiene exclusividad de uso. Es decir, solo usted y a quien usted quiera puede utilizarlo durante, el tercero, un periodo limitado de tiempo. En el caso de las patentes lo vamos a ver, el derecho que tiene la mayor duración son 20 años, que son las patentes. Es decir, desde que usted solicita una patente hasta que la patente expira o caduca, hay 20 años donde usted tiene el derecho exclusivo de uso en ese territorio. En el caso de las marcas, ahí hay una ventaja adicional, es que las marcas duran 10 años, pero a diferencia de las patentes, yo las puedo renovar. Es decir, se acaban mis 10 años y yo vengo a INAPI nuevamente y le digo, ¿sabe qué? Quiero 10 años más, 10 años más, 10 años más, 10 años. En el caso de las patentes, se acaban los 20 años y no hay más derechos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que no haya más derechos? Significa que esa tecnología pasa a ser de dominio público, es decir, cualquiera la puede utilizar, comercializar, vender, hacer lo que quiera, porque ya no hay un único dueño particular. Ahora, esto funciona, y esto es bien interesante también en el ámbito de la transferencia tecnológica, funciona en todos los sentidos. Es decir, una tecnología que está protegida en Alemania y no está protegida en Chile, ¿puedo utilizarla libremente? La respuesta es sí. Podemos utilizarla libremente, porque no estamos cometiendo ninguna infracción. Ese titular tiene un periodo de tiempo determinado para solicitar la protección en el resto de los territorios. Si no lo hace, ni él ni nadie puede proteger en el territorio donde no está protegido. Por lo tanto, yo podría reproducir una tecnología alemana en Chile hoy día que no está con derechos de propiedad industrial. La respuesta es sí, puede hacerlo y no está infringiendo ningún derecho. Lo que sí tiene que tener súper certeza que no está protegida o que no está en proceso de tramitación, que también puede ser. Entonces, esto es bien interesante, como les digo, porque nosotros vemos que efectivamente hay una oportunidad relevante de usar tecnología que está en otros territorios y que puede ser de valor. Y normalmente, además, cuando uno trae una tecnología que está en otro territorio, siempre hay modificaciones, adaptaciones a nuestro territorio nacional y por lo tanto esas adaptaciones también podrían ser protegidas por el nuevo desarrollador. ¿Ya? Ahí Hugo me pregunta con respecto al tema de las marcas. No entiendo, ¿podemos registrar aspectos asociados a los productos de las distintas marcas? Hugo, hasta si estás por ahí, ¿me puedes explicar un poquito más? Porque no estoy segura si estoy entendiendo el punto. Sí, hola, hola. Muchas gracias por la instancia. Gusto saludarle. Faltó el agregar el hecho de la marca representada, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver con temas de tecnología y hay distintos tipos, líneas de productos o algunos productos específicos que estamos trayendo. Y para reforzar el tema, como bien mencionabas, de proteger el diseño o aspectos de el producto como tal. En fin, me imagino que ciertamente hay que contar con la autorización del fabricante en este caso. Ya, o sea, tú importas maquinaria, productos, y la pregunta es si alguna característica que tenga, como decías ahora bien, el diseño, ¿podrías protegerlo? La respuesta de mis amigos abogados siempre es depende. De varias Claro. cosas, porque podría efectivamente, uno de los requisitos que lo voy a mostrar en unas láminas posteriores, uno de los requisitos que debe cumplir, sobre todo en el ámbito de las patentes y de los diseños, es la novedad. Y la novedad implica que esto no sea conocido antes de su protección.
Entonces, si el producto tú ya lo estás trayendo, lo más probable es que ya no tenga ese requisito, porque ya es conocido. Puede ser que no, puede ser que sea algo novedoso y que no exista a nivel global, porque esos requisitos no son territoriales, sino que son globales. Entonces, ahí puede ser. Pero sí, totalmente que siempre tienes que tener la autorización del fabricante para poder hacer, porque efectivamente, si no va a tener un conflicto con el importador, digamos. Entonces ahí hay que tener un poco de ojo, Hugo, porque la respuesta va a depender del tipo de producto, no necesariamente, o puede ser que ya tenga protección y haya pasado, expirado el tiempo en el cual se puede hacer la protección en el otro territorio. Entonces hay varios dobles que hay que hacer ahí antes de responderte como de forma más expresa, ¿ya? Ahora, yo le voy a hablar un poquito, en términos generales, de los principales derechos que nosotros podemos tener en Chile para que se hagan una idea de cuáles son los aspectos que se pueden proteger. Cuando uno habla de una patente, lo que hablamos es de una solución a un problema técnico, ¿ya? Aquí yo puse 3 ejemplos de tecnologías que son nacionales y que uno podría decir, oye, pero no tiene mucha complejidad. Sí, puede ser, pero efectivamente lograron identificar una solución a un problema técnico. Esto es súper importante porque cuando nosotros hablamos de problema técnico, no hablamos de que sea más eficiente o que sea más barato, sino que resuelve algo que técnicamente no estaba resuelto a nivel mundial. Por ejemplo, calefactores eléctricos de panel de piedra laja, no sé si lo conocen, la pregunta es, bueno, lo que él logró resolver técnicamente es cómo yo puedo efectivamente calentar una piedra que no tiene metal. O sea, cómo logro irradiar el calor a través de esta piedra. En el caso del carro de evacuación plegable, los que tenemos niños sabemos que, claro, un niño de 6, 7 años ya tiene su peso, digamos, y la gracia de este carro es que es un carro plegable, que parece como un coche, pero me permite llevar a 6 niños de forma simultánea, digamos, en una necesidad de urgencia de salir rápidamente del lugar, sin que se rompa, sin que se desarme, y por lo tanto por eso tiene ciertas características también técnicas, de estabilidad, de cómo van los soportes asociados en cada una de las ruedas, etc. Y finalmente un procedimiento para tratar fruta post cosecha. Ustedes han visto, por ejemplo, las uvas, uno a veces las deja y empiezan a ponerse como blanca, bueno, eso es botrytis. Entonces efectivamente este es un tratamiento que en el fondo es un sistema que yo irradio o inyecto a cierto componentes que ellos desarrollaron y que permiten efectivamente disminuir estas infecciones que son típicas o enfermedades típicas post cosecha de ciertas frutas que obviamente además nosotros exportamos. Entonces, estos son ejemplos. Nosotros hoy día en Chile recibimos, para que se hagan una idea, del orden de 4.000, 4.500 solicitudes de patente al año. De estas 4.000 solicitudes de patente, el 80% son extranjeras, es decir, son terceros que vienen a Chile a solicitar protección. ¿En qué ámbito? Biotecnología, farmacia, mecánica, principalmente. Y de nacionales, el mayor porcentaje de solicitudes los tenemos justamente desde las universidades, ¿ya? Son los principales solicitantes de patentes, liderados en Chile por la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, que son los grandes principales solicitantes de patente en el mundo. Estamos lejos, bien lejos de los solicitantes de país, del resto, digamos, de Europa o de Estados Unidos. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos solo, por ejemplo, la Universidad de California solicita 5.000 solicitudes de patente al año, o sea, más que Chile. Entonces, para que hagan una dimensión, digamos. Y por eso mismo que hay muchas tecnologías que no están protegidas en Chile y que por lo tanto tenemos la otra opción que yo les decía, que es de usar esas tecnologías. Ahora, hay 3 requisitos que son importantes de considerar para tener protección de una solución a un problema técnico. Primero, que esa solución que yo encontré tiene que ser novedosa, y para nosotros la novedad implica que no esté disponible en ningún lugar del mundo, en ningún idioma, bajo ninguna circunstancia,
¿ya? Entonces, eso ya a veces es complejo porque efectivamente, sobre todo nos pasa con los solicitantes nacionales, que, claro, vienen a proteger algo, pero no investigan de forma previa que esta solicitud no existe o que esta solución no exista. Normalmente hay que entender además que una solución a un problema, uno puede solucionar, mejor dicho, un problema técnico de muchas formas, ¿cierto? Lo importante es que esa forma que yo encontré de solucionar el problema técnico no esté descrita previamente, ¿ya? Uno no se apropia de un problema, uno se apropia de una solución específica a un problema. Segundo, es que tiene que tener nivel inventivo. ¿Y qué significa esto? Significa que no tiene que ser obvio, ¿ya? Yo aquí tenía, por ejemplo, si yo les digo, esto es un vaso, ¿cierto? Y resulta que yo quiero transformar este vaso en una taza. Le voy a poner el asa. Ya, pero eso era obvio que yo podía poner una asa y transformar esto en un vaso. No estoy diciendo nada novedoso. Entonces, ahora, puede ser que esto es vidrio y por lo tanto yo quiero poner un asa de, no sé, acero. Bueno, ¿cómo logro yo incorporar o adherir el acero al vidrio sin que esto se rompa o sin que genere, no sé, un cierto efecto técnico que no quiero? Puede ser que eso sí sea protegible. Entonces, siempre hay que tener eso en la mente. Y el tercer ámbito es que tenga aplicación, es decir, que pueda ser utilizado, y eso sí que es el requisito, yo diría, aunque a veces puede que no serlo, pero es un requisito como fácil de salvar, que es en el fondo que tenga aplicación, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier nivel de la industria. Entonces aquí cosas como por ejemplo la máquina de movimiento perpetuo no funciona, o una máquina que atrape el aire en la atmósfera, no sé, cosas como ese tipo, ¿ya? Y ahí, en este ámbito, hay que también tener claridad de que pueden haber soluciones a problemas técnicos que efectivamente cumplan con los tres requisitos, pero nuestra legislación o la legislación de otro territorio lo excluya. Y uno de esos casos es el software. El software en nuestro territorio nacional está excluido justamente y hay una exclusión que dice que no se pueden patentar aquellos que tengan que ver con creaciones netamente mentales, ¿ya? Entonces ahí lo excluye y por lo tanto queda bajo el alero del derecho a autor, como yo les decía. Un ejemplo de nivel inventivo, un poco lo que yo trataba de explicar con la taza y el vaso, que en el fondo no sea obvio, que no sea obvio lo que yo estoy haciendo, ni se derive de forma obvia de lo que existe. Lo que hablamos nosotros normalmente es que haya algo distinto, que pase, que la solución que tú encontraste no estaba antes determinada que pudiese existir de esa forma o solucionarse de esa forma, que haya un efecto sorprendente, decimos nosotros. Es decir, no era obvio que pasara eso que se suponía en la técnica que iba a pasar, ¿ya? No es muy fácil de explicar. ¿Cómo normalmente se resuelve o se analiza el nivel inventivo comparándolo con el resto de las soluciones? Entonces tú dices, mira, todas estas soluciones lo resuelven de esta forma o el mecanismo de solución es mecánico, pero resulta que esta otra forma es eléctrica, por decir. ¿Ya? No sé si eso ayuda mucho a esto, pero no es fácil. En bioproceso es bien interesante porque efectivamente, y a lo mejor por ahí va un poco tu pregunta, porque uno podría decir, claro, yo puedo extraer de una planta una propiedad que efectivamente, no sé, resistencia a la helada, por ejemplo, a propósito del frío matinal. Y yo le incorporo esa resistencia a la helada por ejemplo, a un líquido para limpia parabrisas. Sería una buena idea. Se empañan toda la mañana, aparecen todos blancos, ¿cierto? Entonces tú dices, mira, efectivamente eso puede ser, porque tú tienes nivel inventivo, si tú trajiste desde otro ámbito tecnológico una solución que no era obvia, por ejemplo. Y ahí, no sé, la de Champs Antártica, en la Antártica efectivamente tiene propiedades que podrían ayudar a eso, ¿ya? Existe por si acaso la de Champs Antártica, ¿no? Estoy inventando. ¿Ya? Entonces, son cosas así, cosas que efectivamente tú dices. Ahora, ¿cómo ayuda uno también
leer documentos de patente, uno le ayuda a identificar estas cosas, porque lo describe. Tú tienes que describir cómo logras efectivamente solucionar esto que no estaba solucionado antes. ¿Qué cosas puede ser una patente? Aquí este cuadro a mí me gusta porque los que somos activos en el colegio es como un torteo, así como lo que tengo que tener para acordarme. Entonces, composiciones, sustancias, compuestos. Entonces ahí está, la industria farma efectivamente usa mucho esto. Pero también aparatos, dispositivos, como yo decía, mecanismos, máquinas, herramientas, instrumentos, aparatos, por ejemplo, una máquina cosechadora, una máquina de limpieza, y también procedimientos, métodos y sistemas. Ahora, el tema es que normalmente en los puntos 1 y 2, es decir, composiciones y aparatos, es más fácil hacer el seguimiento de que nadie te copia. En un procedimiento, en un método, a veces es difícil saber si alguien está usando tu método para lograr el mismo resultado, porque puede ser que dos personas con distintos métodos lleguen al mismo resultado, eso también es factible. ¿Cuánto dura el derecho? Yo ya les decía, 20 años desde la fecha que se presenta la solicitud. Es decir, no es necesario que yo tenga concedido el derecho para poder iniciar procesos de transferencia tecnológica. Yo puedo iniciar procesos de transferencia tecnológica, incluso de venta de mi tecnología a un tercero, sin necesariamente tener un derecho concedido. ¿Ya? Eso es bien interesante también. O por ejemplo, si yo quiero incorporar a mi sociedad a un capitalista riesgo, un capitalista ágil y le quiero dar participación, no necesariamente tengo que esperar a que la solicitud esté concedida para hacer los procesos de transferencia. Es decir, lo que se dice desde la lógica de la propiedad industrial, tienes una especie de derecho. Esa especie de derecho se va a transformar en un derecho real cuando tú tengas el registro, obviamente, pero desde que presentas, tú ya puedes hacer cualquier acción hasta mostrarla. Lo que no puedes hacer es mostrarla antes, porque pierdes la novedad. ¿Ya? Ha pasado casos en Chile, por ejemplo, que personas, incluso de universidades, han, por ejemplo, hecho presentaciones en congreso o incluso reportes de prensa de forma anterior a presentar la solicitud de patente. Y ese acto ha efectivamente impactado en la novedad de la solicitud y por lo tanto han perdido una patente. Entonces debe decir, pero ¿cómo si era el mismo? Sí, pero es que la ley no establece que si eres tú o un tercero que haga la divulgación. Dice que no puede existir divulgación de forma anterior a la solicitud. Otro tipo de derecho que también se puede utilizar y que normalmente también en nivel de la industria a veces se desconoce que pueda ser de utilidad, son aparatos, herramientas o dispositivos donde la gracia que tiene, a diferencia de las patentes, estas también en el mundo son conocidas como patentes pequeñas, es que la gracia es que prestan una utilidad que antes no tenían. ¿Ya? Es decir, existe un producto y yo le doy una utilidad nueva. Por ejemplo, el martillo. Pero como el martillo, sí, el martillo en términos generales es un cuerpo, ¿cierto?, robusto que permite insertar un clavo en una superficie. Pero resulta que el sacaclavo, ¿cierto?, es una adicional porque me permite extraer si me equivoqué. Entonces eso es una utilidad que antes no tenía el cuerpo sólido martillo, el sacaclavo. No sé si conocen, por ejemplo, hoy se me olvidó el nombre. Selbach. ¿Alguno conoce Selbach? Selbach es es chileno, de hecho es Rodrigo Alonso, si no me equivoco, que tiene unos sacos de dormir, pero con forma humana. Entonces tiene brazos, tiene piernas, entonces, ya, pero eso es una... ¿Puedo proteger eso? Sí, claro, él no inventó el saco de dormir, pero lo que le dijo, bueno, le voy a dar una utilidad que antes no tenía, que es la libertad de brazos y piernas. Y lo protegió, y le fue re bien, ¿eh? Porque de hecho marcas como Marvel y todo esto lo usaban en los niños con los superhéroes, entonces tenía harto, búscalo y se llama Selma. Es bien interesante. Entonces, normalmente uno ve en la industria que efectivamente desarrollan dispositivos o herramientas
que quizás no es el objetivo final del proceso, sino que lo hacen, no sé, porque se dieron cuenta que era, no sé, más fácil para atrapar cierto tipo de producto o para capturar algún elemento que estaba, y los dejan ahí con medios botados, y resulta que uno va y dice, oye, ¿y eso que tienes ahí? No, es que eso lo hicimos porque necesitábamos sacar cierto componente, pero lo dejamos ahí porque ya lo usamos cuando lo sacamos. Ya, pero eso también a lo mejor le sirve a otros que está haciendo lo mismo que tú. Entonces también tiene una chance de comercializarse. Otra opción es la forma. Como yo les decía, la Nespresso. La forma estética que tiene la Nespresso está protegida por esta vía. Es el diseño industrial. No es una característica de cafetera, insisto, no es la funcionalidad, mejor dicho, de cafetera, sino que es la forma estética de la cafetera. Y por lo tanto, esa forma estética nueva, novedosa, distinta, se protege por la vía del diseño. Uno no protege la funcionalidad. La silla Valdés, por ejemplo, ¿conocen la silla Valdés? La silla Valdés está protegida por diseño. Es decir, es la forma de silla, no la funcionalidad silla. Y por lo tanto, uno ahí que le pide a esta forma estética es que no exista efectivamente una configuración geométrica similar a la que tú estás desarrollando. Cuenco, por ejemplo, tiene protegida varias de sus cajas de transporte de arándano por la vía del diseño, como la forma de la caja. También tiene patentes de invención. Hueco, una de las empresas que en Chile tiene bastantes solicitudes de patente, también tiene la forma como se abaten, por ejemplo, las cajas principalmente que exportan, esta forma que se abate y queda plana, también lo tiene protegido. ¿Ya? Después están las marcas, que es justamente lo que más uno utiliza o normalmente es como uno dice, ya, lo primero en el fondo en el estándar empresarial es usar un signo que te permite diferenciarte. Entonces aquí, primero entender que las marcas hoy día en Chile pueden ser bastantes formas, ya sea un logo, que es como lo más común, ¿cierto? Pero también pueden ser olores, sabores, texturas, marcas tridimensionales, y esto tiene que ver con una modificación legal que hicimos hace unos años atrás, donde incorporamos justamente todos estos como marcas nuevas que se llaman, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, ustedes han ido a Bubble Gummers alguna vez, ese olor que uno ingresa a la tienda, ¿cierto? Como a goma de mascar y como ese es un olor que es característico, no es que sea un desodorante ambiental, no cumple, sino que te permite distinguir a esa tienda. O sea, si yo voy a Bubble Gummer, sé que voy a tener un olor particular y por lo tanto, efectivamente, ese olor yo lo podría registrar. Entonces, pueden ser formas, pueden ser marcas tridimensionales, puede ser un holograma, sobre todo hoy día porque muchos de los medios tecnológicos que ustedes utilizan para difundir sus productos o sus servicios están principalmente en medios digitales y por lo tanto a veces usan una marca holográfica o una marca en movimiento y todas esas efectivamente hoy día se pueden registrar. Lo importante aquí es que la marca tiene que distinguir el origen empresarial del producto y el servicio al cual hace referencia. Entonces, cuando uno solicita la protección de una marca, no puede utilizar un término genérico, porque si yo le doy efectivamente el resguardo de una marca con un término genérico, estoy impidiendo que cualquier otra persona utilice una palabra genérica para comercializar algo que es genérico. Entonces, el rol que tenemos nosotros como INAPI es revisar que efectivamente se cumplan esos requisitos de que no haya el uso de palabras genéricas o que induzcan error o confusión al público consumidor con respecto al origen empresarial, o que tengan cualidades o características más rico, más sabroso, no sé, más sano, etcétera, etcétera. Y como yo les decía, la gran ventaja aquí es que las marcas tienen una duración de 10 años, pero yo las puedo renovar por periodos iguales todas las veces que yo quiera, efectivamente, a nivel mundial. Aquí algunas cosas, como yo les decía, que están en la armonización de nuestra legislación desde mayo del 2022, esta que tiene que ver con las marcas comerciales, que incorporamos todo lo que nosotros denominamos
los nuevos tipos de marca, como hay algunos ejemplos, o las marcas no tradicionales, es decir, sonidos, formas tridimensionales, marcas olfativas, de patrón, de movimiento, de posición, táctiles. Todas esas opciones hoy día en Chile son posibles, ¿ya? Y por lo tanto están establecidas en nuestra nueva vigencia de ley. Ahora, cosas que efectivamente también cambiaron. Primero se eliminó, porque era una excepción muy grande que teníamos nosotros solo en Chile, que era el establecimiento de marca comercial. Y por lo tanto, cuando ustedes hoy día, si tienen una marca registrada de un establecimiento comercial, efectivamente cuando vayan al proceso de renovación, nosotros le vamos a decir, no, este tipo de marca ya no existe, tiene que renovarla por producto o servicio, que es como lo común que existe a nivel global. Las marcas de establecimientos comerciales, para los que no saben, era que si tú tenías un establecimiento comercial en Santiago, en Arica, en Punta Arenas, podías registrar para distintas regiones, y eso no tiene mucho sentido. Lo otro es que se elimina la exigencia de representación gráfica, que era una exigencia que tenían las marcas comerciales, esto principalmente por las nuevas marcas, es decir, ¿cómo le pido representación gráfica a una marca olfativa, por ejemplo? Está difícil, ¿cierto? Lo importante aquí hoy día de nuestras marcas es que sea capaz de distinguir. Y lo otro, como les mencionaba, estas marcas no tradicionales, ¿cierto? Pero en el fondo, la gran gracia que tiene hoy día nuestra ley de marca, o de propiedad industrial, que incluye marca, mejor dicho, es que cualquier cosa que a usted se le ocurra puede ser protegida. Nosotros veremos cómo, pero cualquier creación que tenga que ver con distinguir un producto va a ser evaluada en su propio mérito. Otra cosa interesante es también el tema del genericidio. Hay muchas marcas, incluso en nuestro tráfico de comercio, que pasan a ser como genéricas. Por ejemplo, Confort. Confort es una marca. Y hoy día Confort no tiene capacidad distintiva porque todos vamos a comprar Confort y resulta que deberíamos comprar papel higiénico, ¿cierto? Entonces esa marca pasó a ser genérica y por lo tanto pierde su capacidad de distinguir, y dado la fortaleza que hoy día busca el sistema de protección de marca, lo que se hace es que efectivamente si una marca perdió su capacidad de distinguir, entonces tiene que salir del registro de marca porque ya es de uso común, ¿cierto? Y por lo tanto, cada uno de los titulares debe velar que efectivamente porque la marca se utilice adecuadamente y no se transforme en un genérico, ¿ya? Y también veíamos en nuestro registro de marca, nosotros tenemos, para que se hagan una idea, un registro de 50.000 solicitudes de marca al año. De esas 50.000 solicitudes, 30.000 son marcas nuevas y 20.000 renovaciones de marca. Y un grupo importante de esas marcas, tanto nuevas como renovaciones, correspondían a marcas que no estaban siendo utilizadas por sus titulares y que por lo tanto tenían más bien una lógica puras de bloqueo. Entonces hoy día efectivamente aquellos que solicitan un registro de marca tienen que demostrar su uso, ¿ya? De hecho, esto es bien interesante porque si uno lo ve en términos comparados, por ejemplo, Estados Unidos, cuando ustedes van a solicitar a la oficina de Estados Unidos, que se llama USPTO, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que depende del Departamento de Comercio, ellos te exigen que cuando tú presentas tu marca, tienes que demostrar que estás usándola. Y si no, no te conceden la marca, así de estricto. Nosotros no pedimos eso, pero sí lo que nosotros pedimos es que una vez que esté concedida, la utilice efectivamente, ¿ya? Entonces, puede ser incluso peor como Estados Unidos. Diseños industriales, aquí hay otra cosa bien interesante, este es el ejemplo que yo les contaba de Wenco, que ellos tienen protegida esta apariencia estética de esta caja transportadora de arándanos, si no me equivoco, es que se incorporó una nueva forma en el fondo de proteger, que es el certificado de depósito de diseño. La gracia del certificado de depósito opera muy similar al derecho a autor, es decir, ustedes vienen a INAPI y nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener un procedimiento abreviado. Entonces, me interesa ver si ingresar a esta solicitud, pero no quiero que me haga el examen de fondo ahora. Si es que yo lo necesito, lo hago. Entonces, ¿qué implica esto? Que efectivamente se acelera mucho el proceso de concesión de un diseño. ¿Por qué? Porque entendíamos que efectivamente los diseños tienen una vida más corta en términos comerciales
eventualmente, y por lo tanto esperar 2 años, 3 años para obtener un registro podía ser demasiado largo para la vida que tenía el mismo diseño. Y lo otro, bueno, toda nuestra plataforma de trámites, hoy día todos los procesos de tramitación de patentes y marcas ustedes los pueden hacer 100% en línea, todos nuestros trámites están 100% digitalizados en nuestro sitio web y con clave única. Si es que esa era, creo que, la presentación. Bueno, ahí están los temas de los trámites, cómo ingresar las distintas etapas, tanto que lo hagan ustedes o que contraten los servicios de un tercero, ¿ya? Si contratan los servicios de un tercero, aquí lo importante es que tengan en consideración que para nuestros efectos, esa persona es un representante al cual ustedes le otorgan un poder. Y por lo tanto, todas las acciones que nosotros como INAPI hagamos, se las vamos a informar al representante. Pero si ustedes luego, pasado el tiempo, o incluso cuando termina el proceso de registro, ustedes ya no quieren tener los servicios de ese representante, tienen que informarnos a INAPI, porque si no nos informan, nosotros les vamos a seguir enviando información. Se los comento porque nos pasó hace un tiempo atrás que efectivamente un titular tenía que renovar su marca. Y resulta que la información o el mensaje de que la renovación le llegó a su representante, que ya no era su representante, y resulta que después de 2 años se dio cuenta que la marca estaba vencida y que ya no podía renovarla, porque el representante ya no actuaba en su representación, ¿ya? Entonces, tengan ojo con eso. Si ustedes van a usar el representante para efectos de la tramitación, pero luego lo van a dejar de utilizar, tienen que venir a INAPI y decir que le informemos a ustedes directamente que ya no hay representante. Súper. Muchas gracias, María José, por la presentación. Muy clara y muy interesante conocer todo lo que están haciendo y cómo se hace también. Y dejo la palabra a los que estamos acá por si tienen dudas, comentarios, lo que sea que puedan. Cristian Morales levantó la mano. Cristian. Y Andrés también después. Gracias, María José, por la presentación. Fue súper buena, súper clara y con un montón de cosas que la verdad desconocía de este mundo. En algún minuto creo que hablaste y dijiste como los procesos de patente pueden durar o duran 3 años o algo así. Entonces mi pregunta es si hay diferencias por ejemplo, en solicitar el derecho de autor, si es más rápido, si es distinto, cuánto dura y si siempre es recomendable hacerlo con algún especialista, digamos, un tercero que ayude a una empresa en esos temas. Ya, efectivamente, Cristian, los procesos de tramitación de marcas, y esto no es que nosotros seamos muy ineficientes, en general los procesos de tramitación de marcas en el mundo demoran entre 3 y 5 años. En algunos casos nuestros vecinos Brasil están demorando 2. Pero una particularidad de que tienen poco examinadores. Porque hay plazos legales que se tienen que ir dando, que justamente nosotros hacemos revisiones y, por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos una revisión y te pedimos que complementes información, son 30 días hábiles, porque todos los días de los procesos de tramitación de patentes, esto también es importante, son hábiles de lunes a viernes. Y por lo tanto, cuando yo te digo tienes 30 días de plazo, son como 60 días en el fondo de lunes a viernes. Y durante esas etapas nosotros no podemos actuar, es decir, yo no puedo actuar hasta que tú no me respondas esperando en el plazo, ¿ya? Entonces, por eso que hay efectivamente tiempos de tramitación que son más largos. Y por otros requisitos que tienen que ver con tratados internacionales que nos exigen tener ciertas etapas del proceso. Ahora, dicho eso, el derecho de autor funciona de una manera distinta. El derecho de autor no hay un examen. El derecho de autor es un mero registro. Por lo tanto, tú vas con tu obra al sitio web o a la oficina y ellos te dan un número de depósito donde dice que Cristian Morales vino a depositar esta obra y con ese número tú efectivamente demuestras hasta terceros que tú lo tienes depositado. No hay un análisis y por lo tanto es muy fácil y más barato. Es un cuarto de UTM, si no me equivoco, y un proceso de tramitación de patentes en tasas, hoy día está del orden de los 800.000 pesos, en términos de las tasas. No se paga todo al mismo tiempo, sino que se va a pagar.
Ahora, con respecto al segundo tema que tiene que ver con el uso de agentes o de terceros para los procesos de tramitación, la verdad es que yo ahí depende. Depende si tú tienes capacidad interna como empresa para efectivamente afrontar un proceso de tramitación, tanto en términos de la elaboración de los documentos que son necesarios para la presentación, como para hacer el seguimiento del proceso. Y también si cuentas con los recursos necesarios para llevar, porque efectivamente lo que yo te dije, los 800.000 pesos, lo que tú le pagas al Estado, pero una oficina de patente es otro, o sea, un agente, un estudio es como muy distinto a estos 800, ¿ya? Pero también va a tener que ver con si quieres iniciar un proceso internacional. O sea, yo creo que ahí es algo que efectivamente tienen que considerar de acuerdo al modelo de negocio que tienen asociado. Y en el fondo también a la expectativa que ustedes tienen con respecto a un proceso de tramitación. En el ámbito de las marcas puede ser más simple, pero también tiene ciertas complejidades que son interesantes de analizar. Lo que nosotros desde INAPI siempre promovemos es que si contratan a un agente, sepan lo que están comprando. ¿Ya? Es decir, ya, tú vas a pagar X cantidad de dinero, no sé, tú te vas a comprar un auto y sabes que el auto tiene rueda, motor, chasis, que funciona. ¿Ya? Cuando compras propiedad intelectual o compras un registro de patente, ¿qué compras? ¿Qué tienes que esperar de vuelta? Y eso es lo importante que ustedes sepan. ¿Ya? O sea, si lo vas a comprar, saber bien lo que tengo que recibir de vuelta y lo que estoy obteniendo en términos de derecho. Entonces ahí a veces hay un área un poco gris. ¿Ya? Y el valor que vas a obtener con tener este derecho también. ¿Ya? Creo que con eso respondí. Sí, muchas gracias. Súper. Andrés. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias, María José. La verdad que, como decía ahí Cristian, súper clara la explicación. Es mucho más amplio el tema de lo que conocía. Mira, tengo dos dudas. Primero, ¿cómo conversa cuando yo genero, por ejemplo, y valido un prototipo a través de alguna fuente de financiamiento pública, como por ejemplo Corfo, que tiene incorporado estos fondos difusión de los resultados, sobre todo si el proyecto es exitoso y logré validar mi prototipo, ¿ya? De alguna forma entiendo ahí que estaría matando la novedad y por lo tanto la posibilidad de patentar este nuevo prototipo, ¿ya? Sí, eso es bien interesante. Nosotros lo hemos hablado con nuestros amigos de Corfo y el tema es que el convenio que tú firmas con Corfo dice que tú eres el encargado de resguardar y velar por la información o el contenido que está. Y por lo tanto, la responsabilidad se la asignan al que está en el fondo accediendo al financiamiento, ya sea efectivamente las líneas de validación, de difusión tecnológica o los CRE valida, todos dicen, todo, o sea, la cláusula es exactamente igual. ¿Qué es lo que nosotros y lo que Corfo hoy día acepta? Es que si tú estás en un proceso o quieres iniciar un proceso de tramitación, tú eres el responsable de informarle a la línea de financiamiento que tienes que tener ciertos resguardos en términos de la información. Porque claro, ellos tienen obviamente el derecho de poder saber qué es lo que tú estás haciendo para efectos de efectivamente financiarte, entregarte financiamiento de acuerdo al programa de trabajo que tú entregaste, pero también tienen el deber de resguardar tus derechos atendiendo a que son un servicio público. Pero tú eres el encargado de decir expresamente que necesitas resguardo en la información. Y en esos casos, efectivamente, ellos toman los resguardos necesarios, sobre todo, por ejemplo, ante ciertas acciones asociadas a difusión en medios de comunicación, de prensa. Y por lo tanto, es por ahí donde tienes que resguardar, ¿ya? Es decir, es posible optar, y muchos de los proyectos que efectivamente tienen financiamiento público luego vienen a solicitar patentes, tanto en caso de universidades como en el caso del privado, o de personas jurídicas, empresas, digamos. Pero tienen que tener, tú eres el que tiene que tener el resguardo, ¿ya? Ahora, cuando hacen acciones de difusión, nosotros lo que siempre les recomendamos es que una cosa es decir, y aquí de nuevo, siempre con el contexto, una cosa es decir, mira, yo estoy trabajando en una máquina para cosechar fruta, ¿ya? Quiere decir, estoy trabajando en una máquina que utiliza mecanismos de inteligencia artificial para poder determinar el tamaño de la fruta y en función de eso clasificar. Estoy diciendo cosas, te puedo hacer lo mismo, pero estoy dando muchos detalles. Entonces, yo lo que le recomiendo es no dar detalles, ¿ya? Uno siempre se enamora de las cosas que hace y cuenta muchos detalles. Entonces, no, sí, fue súper difícil, entonces encontramos la tecnología, no es necesario,
no es necesario decir tantos detalles en las difusiones. En algún caso nos pasó, por ejemplo, que había una persona de Talca, si no me equivoco, que nos vino a preguntar porque quería proteger una máquina cosechadora de cebolla. Y le habían hecho una entrevista en un medio de circulación local, en un diario, que tenía obviamente su versión digital. Y claro, y ella dijo, no, pero si yo no conté nada, dije que tenía una máquina cosechadora de cebolla, y me hicieron una entrevista porque le gustó a la periodista no sé qué, y le sacaron una foto a la máquina. Bueno, un examinador de acá vio la foto y dijo, bueno, si yo veo la foto, tengo claridad de cómo funciona esa máquina, por lo tanto está divulgada. ¿Ya? Entonces, esas cosas son las que tienen que tener precaución. ¿Ya? La novedad es fácil de perderla, en el fondo. Eso es lo que quiero transmitirles. Entonces hay que tener ojo. También hay que tener ojo, sobre todo a veces en empresas que usan, por ejemplo, o contratan estudiantes en práctica. Y el estudiante en práctica está haciendo su tesis con lo que está haciendo en la empresa. Y resulta que la tesis es pública. Entonces, no estoy diciendo con esto que no tengan alumno en práctica, pero tengan el resguardo de que el alumno en práctica tiene que tener un resguardo en su tesis, y eso existe. En la biblioteca de las universidades hay secciones confidenciales. ¿Ya? Entonces, resguardo, no tengo ningún problema, entonces cuando le hagan el papelito al estudiante en práctica, pónganle que él tiene que mantener en reserva toda la información y por lo tanto su tesis o su memoria, títulos, lo que sea, tiene que ser de carácter confidencial. Porque es fácil que pierdan la novedad. Buenísimo. ¿Respondo? La otra duda es justamente como estamos en esta política como empresa de incorporar innovación, de desarrollar nuevos productos. Me parece interesante ver cómo ustedes divulgan. Hablaste mucho de divulgar y a lo mejor conocer. Estamos tratando de inventar algo que ya se está haciendo en otro lado y que no está patentado en Chile y a lo mejor el camino es mucho más corto. ¿Cómo llegar a esa información? ¿Cómo acceder? ¿Cómo poder hacer esas búsquedas? Mira, hay varias opciones. Nosotros en INAVI tenemos una unidad, que es nuestra unidad de vigilancia tecnológica, que alberga un programa que se llama Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación. Y lo que nosotros hacemos ahí es que justamente les ayudamos a identificar o aprender a buscar, porque, claro, uno podría decir, voy a pedirle a INAPI que me busque, pero lo más probable es que tú vas a estar constantemente buscando, entonces no es viable, digamos, que estés constantemente haciendo eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarles a buscar principalmente en bases de datos de patentes, información efectivamente con respecto a una tecnología en particular. Y lo otro que hacemos también, y eso obviamente ahí, mi correo mgarcia@inapi, ustedes me piden, yo gestiono con mi equipo y les pueden hacer una actividad de capacitación. Y lo otro es que nosotros mensualmente publicamos, ahí les envío un link al chat, informes, ahí van a encontrar dos, que se van a encontrar con la página inicial que dice, a ver, se las voy a compartir, que dice informes de tecnologías de dominio público. Estas son patentes que caducan su vigencia en el territorio nacional y, espérenme, se fue a la otra pantalla, ahí sí. Entonces aquí tú ves que hay patentes caducadas en Chile y aquí están patentes, obviamente esto es una selección, ya no son todas las que caducan todos los meses. Esta es una selección de aparatos, por ejemplo, para cultivo automatizado, y la gracia es que tú pinchas ahí donde dice pincha aquí y te vas al enlace original de la tecnología. Y en este ámbito tenemos tanto tecnologías de dominio público, es decir, aquellas que caducaron su vigencia o nunca fueron solicitadas en nuestro territorio, como también informes de vigilancia. Por ejemplo, aquí tenemos aleaciones de aluminio, ¿ya? Entonces ahí tú puedes encontrar, esta es de vigilancia, es decir, ¿qué es lo que hay en este tema en el mundo? Puede ser que esté protegido en Chile o no. En el fondo es como para mostrar el estado del arte, ¿ya? Y lo otro que tenemos es que nosotros, en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible del Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Economía, somos parte de un levantamiento de información tecnológica de patentes, y ahí si alguno de ustedes estamos trabajando con 3 gremios, con ACIPLA, con ANIR y con ACIMED.
y lo que estamos haciendo es un levantamiento de necesidades tecnológicas de esos 3 gremios, y en función de eso hacer búsquedas de tecnologías que sean relevantes para mejorar sus procesos productivos o para ser más eficientes, para una logística más eficiente. Son 5 ámbitos: logística, uso del agua, uso de energías renovables. Por lo tanto, vamos a través del gremio, la idea es poder entregarle esta información ad hoc, digamos, a las necesidades de los socios. Hugo, Eso. ahí tiene Hugo Gracias. la mano levantada también. Sí, gracias, María José, gracias, Manuela. A propósito, en todo ese depósito de proyectos que caducan o no, el que se presente un intento de patente, una postulación a derecho de patente y que no sea adjudicada, ¿eso va a caer en el depósito y que termina siendo público? Depende. Toda mi respuesta a ti ha sido depende. A ver, cuando tú solicitas una patente, un derecho de propiedad industrial, hay un proceso inicial de revisión de la tecnología donde está en un estado para nosotros que es no presentada, es decir, no pública. ¿Ya? Y es un proceso de revisión más bien en términos de si viene el documento técnico, viene la memoria descriptiva, etcétera, etcétera. Es un checklist más bien de presentación de documentos. Y una vez hecho esta primera etapa, se publica en el diario oficial. Para nuestro efecto en Chile, lo que dice la ley es la publicación en el diario oficial. Como todos ustedes los viernes revisan el diario oficial, el apartado de patentes, me imagino, se enteran de todo lo que está presentándose en Chile. Y desde que está publicado en el diario oficial, efectivamente es público, sea que se concedió, se rechazó, se anuló, cualquier etapa. ¿Me sigue? Por lo tanto, yendo a tu pregunta, si yo solicito una patente y resulta que nunca la publiqué en el diario oficial, ¿la conoce otra persona? No, no la conoce nadie, solo la conocemos nosotros en INAPI. Y nosotros como INAPI tenemos la obligación legal de no difundirla. Si tú presentaste la solicitud, publicaste en el diario oficial y se rechazó la patente, ¿la información que entregaste en esa solicitud es pública? Sí, es pública. Nosotros tenemos la obligación legal, desde que se publica en el diario oficial, de que sea pública. Entonces, ahí lo que yo decía al principio, en nuestro base de datos hay tecnologías que están abandonadas o que nunca siguieron el proceso de tramitación y que por lo tanto están de dominio público. Sí, hay. Como hay otras que están rechazadas y que efectivamente... y ahí es bien interesante lo que plantea Hugo, porque cuando uno presenta una solicitud de patente, nos hemos encontrado con casos en que hay personas, por ejemplo, que se equivocan en el pliego de reivindicación o que se equivocan en la inscripción y siguen adelante en el proceso. Y todo lo que ellos contaron es público. Entonces, ahí la opción de salvar el no público es no publicar en el diario oficial. Con el riesgo de que alguien se te haya adelantado y haya presentado algo parecido. Eso también puede ser. Perdón, pero en ese caso la publicación en el diario oficial corre por cuenta de ustedes. No, el titular, o sea, nosotros hacemos el extracto, pero es el titular el que hace la acción de publicar en el diario oficial. Por lo tanto, puede no publicarlo. Ok, se abstiene simplemente. Exacto. Ya, perfecto. No, si me acuerdo cuando hice el registro de marca a través de ustedes, efectivamente hubo un momento que había que publicar en el diario oficial y tuve que pagar por lo mismo. Sí, se paga. Hoy día es bastante más barato porque como el diario oficial está en el Ministerio del Interior, tiene tasa, o sea, tiene efectivamente cobro bastante más barato. Muchas gracias, María José. Ustedes. Muchas gracias por todo. Ahí se lo puedo dejar también en el chat, mgarcia@inapi.cl. Sí, y yo también se los puedo mandar, les mando la presentación y ahí quedamos en contacto para cualquier cosa que necesiten. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Manuela, gracias, Que María estén José. bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.